Muy buenas tardes, estamos aquí en Centro Cristiano Avivamiento, Aguascalientes, compartiendo un tema de suma importancia a la iglesia el día de hoy. El tema se llama autoridad espiritual. El mensaje este domingo trata acerca de una esencia que como cristianos debemos aprender a aplicar en nuestras vidas día con día. ¿Y qué es la mejor manera que podemos entender este principio en nuestras vidas? Bueno, entendiendo que desde la fundación del mundo, el Señor Dios Todopoderoso respetó la misma esencia de autoridad dentro de su vida, dentro de su ser, porque Dios es un Dios espiritual. Sin embargo, en el pueblo de Israel, Él marcó ciertas cosas que el pueblo de Israel tenía que aprender a hacer para no ser calificados como rebeldes y quejumbrosos, porque el pueblo de Israel durante la estancia de los 40 años alrededor del desierto, recordemos una cosa, siempre terminó quejándose, aun cuando los milagros estaban manifiestos en aquellos tiempos. Y déjame hablarte un poquito acerca de Jesucristo y la autoridad espiritual la cual Él portaba, porque el éxito de Jesucristo no se derivó simplemente en que era hijo de Dios, sino que hizo todo en orden, el orden cronológico por medio de una genealogía. En Mateo capítulo 1, versículo 1, nos habla de una genealogía donde nos está hablando de ciertos personajes en las Escrituras y tiene mucho que decir esto. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 1, del versículo a 17, te lo voy a leer y espero que prestes mucha atención a este mensaje. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eloquim y Eloquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Aliud. Aliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Vemos un orden cronológico en las Escrituras acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué nos está hablando el apóstol Mateo acerca del orden del nacimiento de Jesús? ¿No será que Dios nos está tratando de decir algo? Si Él siendo Dios, si Él siendo el Redentor, Emmanuel Dios con nosotros, se sometió a la autoridad espiritual de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo hoy en día a la iglesia? La iglesia cristiana sufre una crisis emocional en sus vidas, donde hay un espíritu ingobernable en sus corazones. Pero hay una manera de comprender esto. Si Dios, siendo quien Él es, respetó la misma esencia de autoridad que Él estableció desde hace miles de años atrás, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La iglesia de hoy en día necesita entender los principios. Mucha gente ora y dice, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Cristo, yo quiero que Dios me use de la manera que Jesús lo hizo. Pero entendamos una cosa, antes de que se cumpla el propósito por el cual estamos aquí,
es importante que entendamos la esencia del proceso que Dios tiene para nuestras vidas aquí en la tierra. Si nosotros no calificamos el proceso, tenlo por seguro que lo que dice uno de los evangelios, que cosas mayores hará el que cree en Él, no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque obviamente Él, siendo Dios, cumplió la genealogía. Fíjate bien la genealogía. Vemos a un David, un hombre que literalmente olía a oveja, pero es un hombre que se sometió a la autoridad del rey Saúl. Un hombre que por esencia fue humilde de espíritu, pero que se sometió en una esencia terrenal y que llegó a ser rey. Vemos al Abraham, al patriarca Abraham, patriarca, profeta y un hombre de fe. Fue el que inyecta la fe al pueblo de Israel, y a través de la fe de Abraham nace una nación llamada Israel. Entonces imagínate todo lo que Dios tuvo que conectar al ADN de Jesucristo. No estamos leyendo solamente una genealogía, estamos hablando de la esencia de obediencia que marcó el ministerio de Cristo Jesús. Si nosotros no marcamos nuestras vidas con obediencia en la iglesia, recuerda una cosa, dice en el libro de Efesios que la iglesia fue constituida por 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y en Efesios lo llama cuerpo. Di conmigo la palabra cuerpo. La palabra cuerpo significa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo significa que tarde que temprano tú y yo tendremos que someternos a la autoridad del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia representa a Cristo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de que queremos caminar de la manera que Cristo caminó, nosotros estamos hablando de una esencia espiritual, porque Jesús no era un ser carnal, era un ser que caminaba en el Espíritu, en la llenura del Espíritu. El apóstol Juan, más adelante, en una de sus cartas, dice: el que dice que anda en Él, debe de andar como Él anduvo. Y no nos está hablando solo de santidad, porque si estamos hablando de santidad, estamos hablando de las esencias de actitud que marcan nuestra vida como verdaderos cristianos. Cristo duró 30 años en la carpintería para convertirse en quien Él era, y duró 3 años de ministerio. Esos 3 años de ministerio marcaron su esencia, y es hoy lo que tenemos en nuestras manos, lo que se llama cristianismo. La Biblia, en la genealogía de Mateo capítulo 1, verso 1 al verso 17, nos habla de tantas esencias de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros queremos conocer a Jesús, no solo por un motivo emocional, sino porque Jesucristo se estableció, reinó. Pero dice la Biblia que dejó su trono en el cielo y dejó lo que era para venir a servir. Servir representa humildad en nuestro corazón. Dice la palabra en el libro de Proverbios que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. ¿Qué mejor vivir bajo autoridad, vivir bajo principios de autoridad espiritual y entender que de esa manera me estoy sembrando con una actitud humilde? Gente que vive en rebeldía, gente que vive en rebeldía hacia sus pastores, gente que vive con un espíritu ingobernable hacia sus pastores, créemelo, sus ministerios no van a llegar lejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que sus vidas tienen que estar sometidas totalmente a los principios divinos como Cristo se sometió. Ve la genealogía. La genealogía nos habla de tantas cosas a nosotros como cristianos. Queremos ver éxito en nuestros ministerios. Hoy en día vemos que mucha gente se califica a sí mismo cuando no fueron pasados por el proceso de crecimiento en sus vidas. Cuando estamos hablando de autoridad espiritual, estamos hablando cuando Jesús se mencionaba a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre representa toda la genealogía que yo acabo de hablar contigo. La genealogía del Señor Jesucristo representa que Él respetó el margen divino, pero también respetó el margen humano. Él no sobrepasó la autoridad
de los gobernantes, del César. Él no sobrepasó la autoridad de aquellos que estaban gobernando en la tierra como Pilato. Es más, dice la Biblia que cuando Pilato lo crucificó y lo mandó a la cruz, dice que Jesucristo no respondía ni una sola palabra. Entonces Pilato le dice en una parte de las Escrituras, en los últimos capítulos de Mateo: ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o soltarte? Cuando Pilato usa la palabra autoridad, el Señor Jesucristo le dice literalmente: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Entonces dice la Biblia que Pilato se estremeció porque entendió que la esencia divina de Jesucristo tenía que ver con algo más que una personalidad o por algo que la gente le decía de él. Jesucristo representaba una esencia de autoridad. Dice la Biblia que la gente lo veía hablar y decían que con qué autoridad hablaba él esas palabras. Pero sin embargo, al hablar con autoridad, dice la Biblia, en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo menciona: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten y acarrean condenación para sí mismos. Fíjate lo que nos enseña el Señor Jesucristo a través de su genealogía. Antes de entrar a dirigir un ministerio de poder y milagros en la tierra, tuvo que representar las autoridades del pasado, como era el rey David, como era el patriarca Abraham, y eso le dio en su carácter una gran esencia y un gran ejemplo ante el pueblo cristiano de aquellos tiempos. La gente decía, estamos admirados de la autoridad de Jesucristo. No usaban otras palabras. ¿Por qué? Porque nadie puede resistir a una persona que vive bajo autoridad. Nadie puede resistir a una persona que vive en obediencia a lo que Dios estableció para su vida. En este día, en este momento, yo te quiero compartir este mensaje para que tú lo apliques en esencia en todo tu caminar cristiano. Tú no estás en el caminar cristiano solamente para hacer tu voluntad. Tú tienes que aprender a entender que Cristo constituyó sus propósitos, su voluntad para nuestras vidas, pero Cristo estableció una iglesia para que tú y yo nos sometiéramos a ella. ¿Cuál iglesia? La iglesia que enseña su palabra como debe de ser. El Señor Jesucristo dijo una palabra: cualquiera que enseña estos mandamientos y le quita o le pone y no enseña las cosas como son, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. La palabra de Dios, que son las Escrituras, no le podemos quitar, no le podemos poner. Las Escrituras son infalibles. ¿Qué significa infalible? Que es un libro espiritual que fue inspirado por hombres, pero escrito por el Dios mismo, la esencia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.